Vamos a conocer cómo evitar y eliminar el óxido del metal hierro. Algunas definiciones y vamos a ver 5 pasos sugeridos, así como fotografías de casos reales. Primero empecemos con la definición de óxido. Es un fenómeno natural degenerativo en los metales como el hierro, fierro o acero, cuando están expuestos a condiciones de humedad o presencia de agua. Esto genera una reacción química con el oxígeno del ambiente, como podemos observar en la fotografía adjunta, que es un tubo metálico que presenta ya signos de óxido. Como consecuencia de ello, se genera el oscurecimiento y daño visible en el metal, como podemos observar en la fotografía, que luego puede producir la corrosión del mismo. La luz solar directa acelera también este proceso degenerativo en el metal. Veamos la definición de fierro. Aquí observamos en esta vista lo que es un tubo de fierro cilíndrico. También existen barras rectangulares. Fierro es una variable de la palabra hierro, utilizado en algunos países, sobre todo en países de América del Sur, y se refiere al metal hierro. El hierro es maleable, bien resistente y de color gris. ¿Qué hacer para evitar el óxido? Aquí veamos los 5 pasos sugeridos. Primer paso a seguir. Cuando se tiene una estructura de metal, en adelante la llamaremos estructura metálica, como puede ser una reja, puerta, ventana, vigas, parantes o en general cualquier pieza de hierro o fierro, recomiendo que primero se realice el proceso de arenado de ser posible. Vamos a ver en qué consiste este proceso de arenado. ¿En qué consiste este proceso de arenado sugerido? Como podemos observar en la imagen. Es un proceso mecánico mediante el cual se aplica arena a alta presión que impactando directamente sobre la pieza de metal hace la función de pulidora superficial, retirando toda materia adherida al metal básico, como puede ser óxido o restos de pintura adheridos al tubo base o al metal. Logrando así una rugosidad para la mejor adherencia de la siguiente aplicación sobre dicho metal, que puede ser una base de pintura, por ejemplo, o ya la pintura de acabado final que se le aplique al elemento metálico. Ahora, siguiendo con el paso número 1, como podemos observar aquí en la vista fotográfica. Si no es posible hacer el arenado o el lijado con algún equipo eléctrico adecuado, como es el arenado de la pieza, puede utilizarse una lija para fierro. Con ella frotar manualmente sobre la superficie para dejarla totalmente libre de impurezas y de óxido si lo hubiere. Para ello podemos adquirir lo que se vende en el mercado, las lijas para fierro, ya sea en presentación de hoja o pliego. Estas vienen de varias medidas, como puede ser número 40, número 80 o número 100. Es recomendable el uso de los equipos de protección individual, como los lentes, los guantes y el protector nasal cuando hagamos este tipo de lijado manual. El siguiente paso, o el paso 2, una vez que ya hemos hecho el lijado o aplicado el arenado, es, una vez limpia la superficie metálica, aplicar una base de sincromato o base anticorrosiva, cuyo espesor total sea no menor a los 3 mils. El mil es una unidad de medida. Luego dejar secar convenientemente luego de la aplicación de esta base. El tercer paso para evitar el óxido es, luego de aplicar por lo menos 2 capas de pintura de acabado, sea pintura esmalte, aquella que tiene elaborada con resina sintética, o pintura epóxica, cuyos componentes son resinas epóxicas, esta última es más resistente a la intemperie. El espesor total del acabado
debe ser no menor a los 5 mils, haciendo un total de mínimo 8 mils de cubierta sobre el metal base, entre el espesor de la base y del acabado. El cuarto paso es el control de la calidad. Aquí les muestro lo que vendría a ser un tester o un medidor de espesor, muy utilizado para hacer estos controles de calidad. Recomiendo verificar el espesor total de la base y pintura de acabado utilizando un dispositivo electrónico de medición de espesores de pintura. Este medidor tiene un sensor de contacto. El sensor de contacto es el que se pone pegado al tubo o al elemento metálico. Veamos lo que es un dispositivo medidor de espesor o tester. Es un dispositivo electrónico que mide el espesor total de la capa de pintura. Se visualiza en unidades mils. Tiene en un extremo un sensor para el contacto con la superficie a medir. El caso que presento es un medidor digital. Quinto paso, el mantenimiento periódico. Recomiendo realizar el mantenimiento periódico preventivo según máximo cada 2 años, si está expuesto a condiciones normales del clima y de la humedad, como podemos observar en la fotografía, que es un balcón. En esta fotografía podemos observar una reja de fierro, que es una reja de protección y también una reja de seguridad. Y la reja forma parte de un jardín en la cual existe humedad. En estos casos se recomienda hacer el mantenimiento periódico cada año si está cerca al mar y o en condiciones de humedad alta y salitre del suelo, que es la humedad la que va a atacar al fierro o al hierro. Ejemplos de mantenimiento. Podemos observar en la fotografía del centro cómo se está haciendo un mantenimiento a una viga o canal tipo C, canal metálico, para que no sea afectado por el óxido de corrosión. Usualmente en los edificios de departamentos existen también en las fachadas elementos metálicos, ¿no? Como cercos, ventanas, y también observamos una escalera en la cual se hace el mantenimiento preventivo de los laterales de metal. Otros ejemplos son rejas exteriores de seguridad en la cual es necesario hacer un mantenimiento ya sea de repintado o retiro de las partículas de óxido como máximo cada 2 años. Aquí vemos las rejas también de balcones en las fachadas de los edificios y también los elementos exteriores metálicos, como pueden ser los canales tipo C y también los cercos de protección y de seguridad, ¿no? Aquí se observa que estos cercos de seguridad ya han sido aplicados su capa de pintura de protección para evitar que se oxiden. Otros ejemplos que se pueden observar aquí es cuando se tienen celosías también en fachadas o edificios de viviendas, no solamente celosías, sino también barandas metálicas que requieren un mantenimiento periódico y también los cercos que hemos conversado de seguridad. En el caso de las escaleras, aquí podemos observar de color naranja, también se hace un repintado preventivo o un masillado cuando se requiere también zonas que han sido deterioradas para que el óxido no pueda penetrar al tubo metálico. Estos elementos que están en fachada es muy importante hacer un mantenimiento preventivo periódico para que no sean sujetos de óxido y corrosión. ¿Cómo se inicia este proceso de óxido y corrosión? Aquí podemos observar en esta fotografía, en una reja también exterior, se encuentra la platina que sirve de sujeción a estos tubos metálicos verticales. Aquí la corrosión se inicia en lo que viene a ser la soldadura de unión entre la platina y los elementos verticales. El metal se oxida cuando pierde su capa protectora y queda expuesto al clima y a la humedad del medio ambiente. Aquí podemos observar cómo es el proceso degenerativo y que avanza el tema del óxido en los elementos metálicos, ¿no? A través de puntos de color marrón oscuro de oxidación. Aquí otro ejemplo en que tenemos también rejas de protección verticales en el cual el óxido ha comenzado ya a generar manchas de color marrón oscuro
y está afectando ya la carpintería metálica, ¿no? Y eso obviamente va a generar problemas de corrosión en el metal. ¿Cómo podemos saber cuál es el estado manejable del óxido para poder retirarlo y poder hacer el mantenimiento preventivo? El óxido es posible retirarlo cuando está en su etapa inicial y como consecuencia la corrosión producida en el metal no lo ha debilitado ni producido una pérdida importante de su espesor ni de sus propiedades mecánicas de resistencia. Aquí observamos en la fotografía que este es un poste de una reja en la cual se afectó la pintura exterior. Otro ejemplo de óxido superficial lo vemos en este elemento vertical, también una reja exterior en la cual la pintura de acabado se ha comenzado a deteriorar y es necesario hacer un mantenimiento con un lijado previo para poder aplicar una nueva base y una nueva pintura. Otro ejemplo es este poste de alumbrado público exterior en la cual por falta de mantenimiento el clima y la humedad ya comienza a presentar signos degenerativos del acabado. Finalmente una puerta exterior de fierro con una plancha metálica que también muestra signos de oxidación y que es necesario hacer un mantenimiento preventivo de un lijado y una nueva aplicación de base y pintura. Cuando hablamos de un estado crítico de óxido y por lo tanto corrosión, podemos observar en esta fotografía ya un caso extremo, no solamente de óxido intenso, sino de que la pieza de metal está corroída y ya tiene orificios el tubo metálico. Es cuando el óxido y la corrosión ha producido en el metal una pérdida importante y significativa de su espesor y de sus propiedades mecánicas de resistencia. Y en estos casos se debe de reemplazar el metal o estructura por uno nuevo. Otro ejemplo de estado crítico podemos observar en esta reja también exterior en la cual ya se ha perdido también la capacidad resistente de esta reja por la alta corrosión que se produce en los elementos de soporte. Otro ejemplo es esta columna con esta plancha metálica de base en la cual también la pintura aparentemente epóxica se ha desprendido de la plancha base, así como la plancha base ha perdido ya, producto del óxido y la corrosión, el espesor necesario. Otro ejemplo es esta base o poste o puntal que soporta una reja en la cual, producto del óxido y de la corrosión agresiva, ha perdido ya su capacidad de resistencia y es necesario reemplazar por completo esta pieza. Próximamente presentaré un vídeo en el cual explicaré cómo evitar el óxido en la armadura de acero de las construcciones. En conclusión, debemos proteger el metal con la aplicación de una base de pintura, esto sobre el material limpio, y debemos hacer el mantenimiento preventivo regularmente para evitar que la humedad y el clima puedan generar óxido sobre esas estructuras metálicas. Si le ha gustado el vídeo, favor me otorga su like. También los invito a suscribirse al canal. La suscripción es gratuita y no tiene costo alguno. Y además, también tocar la campanita para recibir las nuevas y futuras publicaciones. Otros videos recomendados les dejo aquí en este vídeo. Muchas gracias y hasta mi próxima publicación.